Y aprovechando que usted está así puesto de pie, vamos a orar. Diga conmigo, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te presentamos en esta hora a nuestro pastor, el doctor Quitín Silva Bermúdez. Que tú los guardes a él y a los que van con él en este viaje. Que puedan predicar y enseñar con toda libertad y ningún impedimento, y que todo se les facilite en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Vivian, gracias por esa palabra. Wow. El pastor siempre te da palabras así de apoyo. Y le voy a invitar que abran su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Se pueden quedar sentados, tenerle reverencia a la palabra. Usted puede estar sentado y hay quienes no se pueden parar y están en una cama. Así que la reverencia a la palabra tú la tienes aunque estés sentado. 1 Timoteo 4:12, Reina Valera 1960. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Leo nuevamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se pueden sentar los que se pusieron de pie. Esta epístola, aunque de utilidad universal, tiene un carácter pastoral, es decir, está dirigida principalmente al liderazgo de la iglesia. Los consejos e instrucciones dados a Timoteo han servido de guía para todas las generaciones de los pastores y ministros a lo largo de la existencia de la iglesia. Enseña acerca de la conducción de las congregaciones, de la sana doctrina, de las condiciones espirituales, morales y éticas fundamentales para quienes desean participar en el servicio de la obra, especialmente en el liderazgo. Con la ayuda del Espíritu Santo, hablaré de las cualidades que todo creyente debe tener. Esta exhortación tiene como tema que todos imiten tu carácter amoroso. Que todos imiten tu carácter amoroso. Lo primero que diré es que introduce una oración relativa y refiere a un antecedente expreso. En otra palabra, que es un adjetivo neutro. En Proverbios, capítulo 16, versículo 32, Reina Valera 1960, leemos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Timoteo debió ser neutro al enfrentar conflictos en Éfeso. Muchas veces debemos ser neutros en medio de conflictos. Debemos de aprender de Jesucristo que cuando padeció por nuestro pecado, Él no se inclinó a la derecha ni a la izquierda. Jesucristo se quedó en el centro. Me acuerdo que en una clase de instituto bíblico un día dije, Jesús podía caer en la tentación cuando fue tentado por Satanás. El maestro en aquel momento se quedó callado mirándome, esperando mi explicación. Los demás alumnos que estaban allí empezaron un debate sin escuchar mi explicación. Hermanos y amigos, cuántas malas decisiones se toman sin escuchar primero. Vivian, y tú siempre, que no sé cómo que tú te conectas con los mensajes míos. Yo no sé, Vivian, yo no entiendo.
Tenemos que escuchar primero. Oiga bien, si Dios hubiera vencido las tentaciones como Dios, usted y yo no tuviéramos esperanza de vencer las tentaciones, porque no somos dioses, somos de carne y huesos. No importan los dones ministeriales, no importan los dones espirituales, tú no eres Dios, no somos dioses. Tenemos la mente de Cristo, pero no somos Cristo. Te lo voy a aclarar nuevamente, tenemos la mente de Cristo, pero no somos Cristo. Aún no tenemos un cuerpo transformado para estar soplando sobre las demás personas. Cuando usted se baja de un avión y viene inmediatamente a la iglesia y empieza a soplar sobre la persona, le diré algo. Eso no es demostrando poder, es falta de ética ministerial. Con ese soplo, lo único que se puede recibir es un resfriado, lo único que se puede recibir es un COVID. Tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Sabes cuántas personas utilizan mal la palabra de Dios? Soplando. Mire, Jesucristo sopló, cierto, pero como le dije, Jesucristo es Dios. Y yo sé que usted quizá dice, no se está entendiendo porque empezó a hablar del instituto y ahora va por acá. ¿Y qué está pasando? Mire, Jesucristo tenía un cuerpo transformado. Tenía un cuerpo sin pecado. Cuando Jesucristo resucita, y de aquí que viene la sopladera, cuando llegó el día, en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Principio número 1, ya Jesucristo tenía un cuerpo transformado. Jesucristo escupió para sanar a los ciegos. Como le dije, Jesucristo no heredó el pecado que usted y yo heredamos de nuestros padres. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, como dicen. Pero siguiendo con el punto de mi explicación del Instituto Bíblico, pues en Hebreos capítulo 2, versículo 18, uno de mis versículos favoritos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesucristo padeció como hombre, la tentación la soportó como hombre. Y el versículo que estaba leyendo nuestra hermana Vivian dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para satisfacer las demandas del Padre, debía de haber un sacrificio perfecto por los pecados. Ningún ser humano podía cumplir esto. Y solo enviando a su Hijo como hombre se podría cumplir tales demandas. Jesús es absolutamente Dios y absolutamente hombre. Lo voy a repetir, absolutamente. Jesús es, no era, es presente, absolutamente Dios y absolutamente hombre. Y para que vayan tomando la temática, el segundo punto es todos.
¿Cuál fue el tema que le dije de la prédica? Que todos imiten tu carácter amoroso. Segundo, todos. Todos es sinónimo de todo o todas. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice: pues hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. La palabra dice en Tito capítulo 2 versículo 11 al 15: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por rescate de todos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito capítulo 2 versículo 11 al 15, Reina Valera 1960. Dios sujetó todo bajo pecado. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el Salmos 33, versículos 10 y 11, podemos leer: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón subraye por todas las generaciones. Salmos 33, 11, versículos 10 y 11, Nueva Traducción Viviente. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Su propósito nunca serán frustrados. No podemos vivir como que no sabemos la verdad, y mucho menos como que Cristo ya no ha vencido ya. Dígale al que está a su lado: Cristo venció ya. Cristo venció ya. Cuando Pablo llegó a Atenas y vio la idolatría en Atenas, le dijo: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el nombre que Él ha designado,
y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Yo no escuché bien. ¿Quién? Jesucristo, vamos bien. Mire, usted tiene que saber en quién está puesto su confianza. Usted tiene que saber en quién está puesto su confianza. Por ahí andan diciendo, tenemos la confianza en la dama de hierro. Mire, como decía mi pastora, por favor. Oiga lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y si usted no sabe de quién estoy hablando, para que sepa bien, en el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Salmos 5, versículo 11, Biblia Peshita, seguimos con la temática de todos, ¿verdad? Todos los que confían en ti se gozarán, eternamente te glorificarán, y tú habitarás entre ellos. Todos los que aman tu nombre serán fortalecidos en ti. O sea, si tú vienes a buscar fortaleza en Él, la vas a recibir en Él. Pero Dios conoce la intención del corazón del hombre. Cuando aquel hombre se arrepiente en la cruz, Dios sabía, porque así como se planea para pecar, se planea para agradar a Dios. Te lo voy a decir nuevamente, como se planea para agradar a Dios, así se planea para pecar. Dios lo sabe. Y seguimos con el todo. Y con todo engaño, oiga lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, la primera epístola que se escribe para defender teológicamente el cristianismo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15 leemos, para que ya no seamos, ¿ves? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, gracias. Isaías capítulo 54, versículo 13, Biblia Peshita, leemos. Todos tus hijos aprenderán de mí, y se multiplicará la paz de tus hijos. Lo voy a leer nuevamente porque esto es una promesa. Todos tus hijos aprenderán de mí, y se multiplicará la paz de tus hijos. En la Reina Valera 1960 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Si tú estás viendo a tus hijos en la droga, si tú estás viendo a tus hijos en el alcohol, si tú estás viendo a tus hijos en la fornicación, en el adulterio, sigue orando por él, porque yo sé que Dios va a hacer la obra en él. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, Reina Valera 1960, leemos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
termino el todos y el todas, no el todes, ese disparate que se andan inventando por ahí, usted tiene que pararse firme. Varón y hembra lo creó. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres, voy a terminar con la regla de oro del gran maestro. Mateo capítulo 7, el todos, lo voy a terminar con la regla de oro del maestro, ¿ok? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Tercero, imiten. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, le estaba diciendo, imita las cosas buenas que viste de mí, porque yo he vivido imitando a Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, leemos, Pablo le dice a los corintios, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. La traducción lenguaje actual dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y la traducción lenguaje actual siempre me acuerda a la pastora. Porque algo que marcó mi vida era que la pastora llegaba a tiempo y siempre se sentaba en esa segunda banca. Y cuando ya yo llegaba, ya ella terminaba de orar y ya estaba leyendo la Biblia. ¿Usted se acuerda que ella se paraba aquí siempre enfrente leyendo la traducción viviente? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hay que imitar esas cosas, llegar temprano al templo, ¿verdad? Salga a tiempo de su casa, ponga una alarma. Al trabajo no llegan tarde, pero a la iglesia sí, ¿eh? Y lo que me fascinaba de ella es que ella oraba primero y tenía un cojín para orar. Eso yo lo imito también. Porque imagínense, ella daba rodillas y uno tanto da las rodillas tiene que tener su cojincito para cuidarse las rodillas. Porque eso de que usted sienta dolor para que Dios lo escuche, no es así. No es así. Cuando pedimos conforme a la voluntad del Padre, el que es nos oye. No te sientas mal si alguna persona te dicen que eres una copia de tu pastor o de tu maestro. Sigue imitando las buenas características de esa persona que Dios ha puesto cerca de ti para bendecirte a ti y bendecirlo a ellos. Usted sabe las veces que yo he tenido que leer otros libros para que no me digan, no, pero tú suenas como Quitín, te paras como Quitín. Hasta la oración de Quitín tiene. Yo, pero mira, esas oraciones no son de Quitín. Escucha bien, en Hechos capítulo 3, versículo 13, el pastor Quitín imita la oración de Pedro. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad que le suena el pastor? Que ora así, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hay que imitar las cosas buenas. Hay que imitar las cosas buenas. En Hebreos capítulo 13, versículo... Hebreos capítulo 3, versículo 13, leemos. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 leemos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Nueva Traducción Viviente dice, acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Yo te pregunto, ¿a quién estás imitando? ¿Qué están imitando de ti?
En otra palabra, ¿quién es tu ejemplo a seguir? ¿Qué ejemplo ven los demás en ti? En Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Reina Valera 1960 leemos: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio. Gloria a Dios. Ahora paso al cuarto punto. Y aquí es que la cosa, el cuarto punto, ¿cuál es? Tú, ¿verdad? Tú. Dije que todos imiten tu carácter amoroso. Cuarto, tú. Tú es un adjetivo posesivo. A los seres humanos nos encanta utilizar el adjetivo posesivo. Mi vida, mi esposa, mi familia, mi casa, mi carro, mis pastores, mi templo, mi campamento. Y no hay nada de malo en eso, porque tenemos razón. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Pero debo decirle que se necesitan tus diezmos para pagar los gastos de tu templo. Se necesitan tus diezmos para pagar tus luces LED. Se necesitan tus diezmos para pagar las pantallas. Se necesitan tus diezmos y tus ofrendas para pagar aire acondicionado. Se necesita tu diezmo para pagar la calefacción. Se necesitan tus diezmos para los mantenimientos de tu campamento. Se necesitan tus diezmos para el mantenimiento del autobús de tu templo. Se necesitan tus diezmos y ofrendas para seguir predicando y enseñando y bautizando en el nombre de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga después de mí: diezmar y ofrendar es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Yo creo que el tú es que es el más fuerte. El tú se le va a olvidar. Ella le va a decir: pastor, no lo ponga más, que ese muchacho habló ahí de... Mire, ese muchacho no lo ponga más a predicar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Oiga lo que dice Pablo a su joven discípulo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el Salmo, como que yo le di muy fuerte, déjame enfriar con... En el Salmo 38, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En la Biblia Peshita podemos leer: adoraré en tu santo templo y daré gracia a tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque has exaltado tu palabra sobre todo nombre. Salmo 138, versículo 2, Biblia Peshita. Mire, yo le voy a decir algo. El pastor siempre nos enseña que el diezmar y el ofrendar no es para enriquecer, es para enseñar disciplina. Mire, si usted empieza a diezmar el 10%, ayúdame Jehová. Mire, usted va a aprender a empezar a ahorrar.
y usted empieza a ahorrar, usted da el 10%, ¿verdad? Y empieza a ahorrar el 5% de su salario. Y después Dios le va bendiciendo y le va dando entendimiento y le va dando sabiduría. Y después te dice, ¿cómo es que ese muchacho con el salario que tiene ya tiene casa? Yo te dije que te iba a mencionar en una prédica. Yo me acuerdo que cuando yo compré mi casa, yo le dije a Santiago, alquila un autobús. Santiago me dijo, yo no sé manejar un camión, porque esas son las cosas. Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay cosas que yo puedo hacer que Santiago no la puede hacer. Hay cosas que Santiago puede hacer que yo no la puedo hacer. Yo no puedo estar celoso cuando se honra a Santiago, porque cuando se honra a Santiago me están honrando a mí, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar celoso cuando se honra al pastor, porque cuando se honra al pastor me están honrando a mí, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cayó bien, ¿verdad? Ya me puedo morir. Ya, te mencioné en la prédica y muchas gracias te doy públicamente, porque en ese día fuiste y rentaste el camión sin saber manejar y me ayudaste en mi mudanza cuando yo compré mi casa. Pero olvídese de eso, eso es disparate, eso se queda aquí, eso se destruye. Lo más importante es la palabra. ¿Seguimos con qué? Con tú. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, usted tiene que estar lleno de la palabra para usted poder defender la palabra. Usted tiene que saber lo que usted defiende. Un día, un compañero de clases empezó a hablar y estaba hablando, es afroamericano, habla inglés. Y yo estoy sentado con otro joven y él está hablando. Y él dice, no, porque hasta la Biblia dice, y habló de tantas cosas, de hacer infidelidad y de cuántas cosas él quiso. Pero cuando él dijo, porque hasta la Biblia muestra que el hombre puede tener varias mujeres, ahí inmediatamente yo dije, el asunto es conmigo. Inmediatamente hasta la Biblia muestra que el hombre puede tener varias mujeres. Yo dije, el asunto es conmigo. Yo no me voy a quedar callado. Tú mal utilizando la palabra de Dios. Y como era en inglés, para que vean que yo también tiro mi palabrita en inglés, que no lo hablo aquí, pero lo tengo que hablar en el trabajo, lo tengo que hablar en la universidad. 1 Kings chapter 11, verse 3-4, New Living Translation. He has 700 wives and royal bar, and 300 concubines, and in fact, they did turn his heart away from the Lord. And Solomon, old age, there turned his heart to worshiping other God. Instead, being completely faithful to the Lord his God, as his father David has been. En Primera de Reyes, yo le dije a aquel compañero, se lo dije en inglés. Y él dijo, mira, la Biblia muestra que Salomón tenía 500 mujeres. Y yo le dije, no, bro, you got it wrong. Yo le dije, mira hermano, tú estás equivocado. Él no tenía 500, él tuvo 1000 y te lo voy a mostrar. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3-4. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y mujeres, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como con Jehová su Dios,
como el corazón de su padre David. El evangelio tú tienes que defenderlo, pero para defender el evangelio tú tienes que estar lleno de la palabra, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y como íbamos a seguir siendo compañeros de clase, él me dijo, porque cuando tú no es discutir, tú lo dices con autoridad, porque tú tienes autoridad. Tenemos autoridad. La autoridad que se le quitó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Jesucristo nos la devolvió en la cruz del Calvario. ¿Usted lo entiende eso? Y él me dijo, bro, I don't know, you gotta do something, you got too many knowledge. Tú tienes demasiada inteligencia, tú tienes demasiado entendimiento. Y eso es lo que hace Dios. Pero mire, con todo esto que le estoy contando, el joven con el que yo estaba hablando es hijo de padres cristianos. Y él siempre se quedaba callado cuando escuchaba cosas. Yo le fui de ejemplo a ese joven, porque muchas veces uno dice, Dios mío, ¿por qué tú me trajiste a este lugar? Ese joven hablaba del Dios de su madre. No, porque mami, ¿usted sabe lo que me dijo el joven? El joven va para hacer misiones para su país. Me dijo, en este mismo mes voy a ir con mi pastor a hacer misiones a Centroamérica. O sea, cuando tú testificas de Cristo, tú le estás demostrando a otros de que sí se puede con Cristo. Ningún rey hay salvación, en ningún presidente, en ningún vicepresidente, en ningún... Yo no sé, mire, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 5, carácter. Carácter son cualidades de una persona. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, nueva traducción viviente, podemos leer, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El doctor Quitín Ciro Bermúdez, en su libro Raquel Expectativa, Lea Realidad, dice estas palabras tocante al carácter. La sinceridad en el creyente es la mejor recomendación que de él mismo se puede dar. Lamentablemente, la mentira, la falsedad, el engaño, la falta de carácter ha manchado las vidas de muchos creyentes. Entre el dicho y el hecho de sus vidas se ha formado un gran trecho. Tu palabra es la mejor garantía de tu carácter. Tu palabra es la mejor garantía de tu carácter. Pablo le dijo a Timoteo para que supiera, para que entendiera y viera las características de los hombres desviados en los tiempos finales. Le dijo esto sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Gracias.
En Gálatas se nos sigue dando una lista de estas características que son de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero él da una lista también de las características que el verdadero creyente tiene. Y leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, Reina Valera 1960. Para que los demás vean en nosotros un buen carácter, debemos tener el fruto del Espíritu Santo. El maestro de maestros dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y en el versículo 16 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos lo conoceréis. Escuchen bien lo que el maestro dijo. No dijo por sus dones, no dijo por su talento, dijo por sus frutos, sus características. Y ya vamos en el último punto, punto número 6, amoroso. Amoroso, sinónimo de amoroso es apasionado. Y un apasionado tiene armonía, porque Dios tiene armonía, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, nueva traducción viviente, leemos, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El que tiene pasión por las cosas de Dios también es amistoso. Dice en en el Salmo 25, versículo 14, nueva traducción viviente, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseñará su pacto. El que es apasionado es alegre. En Sofonías capítulo 3, versículo 17 leemos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En la traducción lenguaje actual de Romanos 12:12 leemos, mientras esperan al Señor,
muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. El salmista David se alegraba de ver la salvación de Dios. En el Salmo 17, versículo 15, traducción lenguaje actual, leemos: yo por mi parte he de quedar satisfecho cuando me declares inocente, y despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Un apasionado por Cristo, que tiene el amor de Cristo, tiene que tener un amor ágape. Eso te identifica. El amor ágape es incondicional, eterno, espiritual, sacrificial. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por lo demás, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú estás amando la venida del Señor? Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta: ¿estás amando más las cosas de Dios o las cosas de este mundo? Jesús, cada vez que habló de su muerte en la cruz, siempre habló de su resurrección. Diga conmigo: esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vez que habló de su muerte, habló de su resurrección, mostrando ser un hombre de carácter. Su mensaje no fue un mensaje de condenación, fue un mensaje de restauración, fue un mensaje de reconciliación, fue un mensaje de amor. Cuando leemos en Génesis, vemos que cuando el hombre empieza a hacer la torre de Babel, Dios trae y confunde la lengua y hay un desorden, no se pueden entender. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué trajo? Trajo orden y hablar en nuevas lenguas. Diga conmigo: reconciliación. Cuando el hombre pecó, Dios pregunta: ¿dónde tú estás? Génesis capítulo 3. Cuando Dios envía a su Hijo a morir en la cruz y empieza el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el hombre pregunta: ¿dónde está el Rey? Diga conmigo: reconciliación. Y como Él es el Rey, Jesús, nadie le tiene que decir a Jesús de Nazaret cómo gobernar, porque Él gobernó con autoridad en el pasado. Gobierna con toda autoridad en el presente y gobernará con toda autoridad
en el futuro. Que todos imiten tu carácter, que todos imiten a Cristo en ti. Padre Dios eterno, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Fue justo. Te doy gracias, Dios mío, porque mostraste el carácter del Padre, viniendo a morir por nosotros. No lo hiciste por un pago, no lo hiciste para agradar a los hombres, lo hiciste porque es lo que tú eres, es tu característica, es tu amor. Lo hiciste porque eres justicia. Lo hiciste porque aún siendo nosotros infieles, tú no puedes negarte a ti mismo porque eres fiel. Te agradezco, Señor, en este momento por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque así como dijiste desde el principio que vendría a morir, viniste, moriste por los pecados, resucitaste. Dijiste que derramaría de tu Espíritu Santo. Y luego de aparecerte por 40 días, en el día número 50, alrededor de las 9 de la mañana, enviaste tu Espíritu Santo, dando testimonio de tu palabra, dando testimonio de tu firmeza, dando testimonio de tu carácter. Padre justo, Padre eterno, te pido que nos enseñe cada día a utilizar tu sabiduría, que nos dé de tu sabiduría y que la utilicemos para tu gloria y para tu honra. Que cada día los demás que nos conocen y los que no nos conocen puedan ver a Cristo en nosotros, puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Porque como dijiste a los colosenses, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Padre, te doy gracias por tu palabra y nuevamente te doy gracias por permitirme predicarla una vez más. Yo te pido, Dios mío, que el que necesita reconciliación contigo se deje convencer por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo convenza, Señor, que las cosas que no se está haciendo bien, tu Espíritu Santo dé la instrucción para hacerla bien, para caminar rectamente ante tus ojos. Te doy gracias, Dios mío, porque yo sé que tú harás aún más de lo que te pido, porque te he pedido de acuerdo a tu voluntad y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga. Que todos imiten tu carácter.